vimos al final del capítulo 2 que pues esas personas, los falsos maestros, no tenían convicción, que de alguna manera, se acuerdan ahí del versículo 21 del capítulo 2 decía, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, sí sabían, ¿sí? Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero se ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. ¿Qué es? Así, así es. Entonces decíamos la semana pasada que es muy importante que tengamos convicción de que somos hijos de Dios. Porque no tiene que ver nada más con venir a la iglesia o al grupo, ¿verdad? Tiene que ver con tener convicción de que Cristo me ha salvado, ¿sí? No solamente por saberlo, sino porque está en nuestro corazón, ¿verdad? Así que eh, esas personas no tenían convicción y pues por eso se alejaron del Señor, ¿verdad? Bien, el capítulo 3 vamos ahora a comenzar con el capítulo 3 vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con la exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres vivieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, pues este pasaje comienza a hablar y los está animando Pedro aquí, los está animando con la segunda venida del Señor, ¿verdad? En este pasaje podemos ver que, que Pedro anima a estos destinatarios, ¿verdad? Los, en tres formas, del 1 al 4 habla de los burladores, del 5 al 10 las pruebas de la segunda venida del Señor, y 11 al 16 efectos de la venida del Señor. Bueno, con esta manera, con esta confirmación de la venida del Señor, Pedro quiere animar a esta congregación que les está escribiendo, ¿verdad? Este, y ya que este capítulo 3 habla de la venida del Señor y sus implicaciones, es muy importante que entendamos qué es la venida del Señor. Yo creo que los que están aquí más o menos saben que el Señor viene por segunda vez. La primera vez vino cuando fue crucificado. Pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo hablan del día del Señor, de la venida del Señor, ¿sí? Así que eh, este es algo que debemos creer y esperar, la segunda venida del Señor. Vamos a ver cómo Cristo lo dijo en cuanto a la venida del Señor, allá en Mateo 24. Mateo 24, versículos 3 y 5. Mateo 24, versículos 3 al 5, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. ¿Sí? Luego el versículo 30 dice, entonces aparecerán las señales del Hijo del Hombre en el cielo,
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Entonces Cristo anticipó, yo voy a regresar, voy a venir, ¿verdad? Ahora, el día del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de que el día del Señor hay juicio y bendición, ¿sí? Estas cosas caracterizan a la venida del Señor. Así que el Señor dijo, yo voy a regresar. También Pablo allá en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 1 al 3. Primera Tesalonicenses 4, versículos 1 al 3, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como los dolores a la mujer encinta, no escaparán. O sea, aquí habla que la segunda venida del Señor vendrá con situaciones adversas. ¿No? ¿Y ahora por qué está pasando eso? Es la venida del Señor. Bien, bueno, pues ¿qué pasará cuando venga el Señor? ¿Qué señales hay de que el Señor viene? Bueno, ahí en el capítulo 4, ahí mismo en 1 Tesalonicenses 4, déjenme leerlo. Versículo 13 al 16. Fíjense qué interesante pasaje, ¿sí? Cuando hablamos de la segunda venida del Señor, miren lo que va a pasar a los creyentes. Dice ahí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí la palabra dormir se refiere a los creyentes que son salvos, ¿sí? Uno que duerme no está muerto, va a despertar. A los incrédulos sí los trata como muertos, ¿verdad? Se acabó. Pero el creyente duerme. Dice, para que no os entristezcáis cuando se va un familiar nuestro, un amigo. Dice, no ignoren qué pasa cuando va alguien creyente. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que no conocen al Señor, cuando mueran, ¿a dónde van a ir? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues no saben. Se acabó todo para ahí. Pero para nosotros no, ¿verdad? Aquellos que no tienen esperanza se entristecen, pero los que tenemos esperanza debemos animarnos. Dice ahí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquellos cristianos que murieron, está diciendo que van a resucitar. ¿Y cómo va a ser esto? Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Los que durmieron, dice ahí, va a pasar algo con ellos y también a nosotros, según el versículo 15, pero el versículo 16 dice ahí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense, va a venir el Señor, según dice aquí, que va a descender del cielo. No dice que va a tocar la tierra, no dice que va a descender. Y los muertos en Cristo van a resucitar. Uno que muere pasa a la presencia del Señor, no su cuerpo, su alma. Pero aquí está diciendo que los creyentes que habrán muerto eh, van a resucitar. Sus cuerpos van a resucitar, ¿verdad? Dice que descenderá y los muertos van a resucitar. Todos los cristianos, los que conocen a Jesucristo como Salvador,
van a resucitar. Los que habrán muerto, los cristianos. Dice, luego nosotros, fíjese, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, que no estamos muertos, estamos hablando de cuando Cristo viene. ¿Sí? Si Cristo viniera ahorita mismo, esto es lo que pasaría. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Imagínense, cuando venga el Señor, va a venir del cielo y los muertos resucitarán, ¿verdad? Y nosotros dice que seremos arrebatados. Nos vamos a ir con Él, con todo y cuerpo, nos vamos a ir con Él, ¿verdad? Allí, donde está Él, ¿verdad? Y luego por eso el versículo 18 dice ahí, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Miren, cuando venga el Señor, si ya habremos muerto, estaremos en su presencia, pero vamos a ser resucitados, ¿sí? Pero si todavía estamos aquí y el Señor puede venir en cualquier momento, vamos a ser arrebatados. Nos iremos con todo el cuerpo. Ahora, ¿quiénes se quedan aquí en la tierra? Uno inconverso. Nadie que haya aceptado a Cristo, ¿verdad? Se irá. Ellos se quedarán aquí. Y entonces comienza el tiempo difícil, ¿verdad? Dice ahí, leímos ahí en capítulo 5, versículo 2, que vendrá como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Y es cuando comienza la tribulación. En otros pasajes de la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, habla de 6 años de tribulación. ¿Sí? Cuando viene el anticristo, ¿sí? Estará reinando sobre la tierra y todo será desastre, un desastre. ¿Sí? Luego, cuando termine este periodo de la tribulación, comienza el milenio, cuando Cristo baja y comienza a reinar en la tierra. Y nosotros reinaremos con Él, porque estaremos siempre con Él. Bueno, esta es la segunda venida del Señor. ¿Cómo ven? Gran esperanza. Sí, ¿verdad? Así que, este, esto de la venida del Señor, cuando lo aplicamos, ahora regresemos a segunda de Pedro, esto es lo que estaban oyendo este, los que estaban mal, los burladores, ¿verdad? El versículo 3 dice, del capítulo 3 de segunda de Pedro, sabiendo primero que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, ¿verdad? Entonces les está advirtiendo, ya les dije en el capítulo 2 que vendrán falsos profetas, ¿sí? Así que yo les quiero animar en este momento, ¿verdad? Con la segunda venida del Señor. Él viene, ¿verdad? Ahora, otra vez comenzando con el versículo 1, de ahí de segundo de Pedro 3, dice aquí, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ya les había escrito una. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Primera de Pedro. Dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, este ya es un recordatorio. Allí en el capítulo 1, el versículo 12, había dicho, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Así que Pedro estaba recordando a estos que les escribió, ¿verdad? Necesitaban recordarlos. Y nosotros necesitamos ser recordados. Oye, agua, viene el Señor, ¿verdad? Así que se lo recuerdo. Y este recordatorio era para despertar, dice, y en ambas despierto
Así que el recordatorio era para que ellos recordaran y despertaran, que se mostraran despiertos, ¿verdad? Y también dice ahí, no solamente para despertarlos, con exhortación, vuestro limpio entendimiento, que sepan que tienen una mente sincera, sin mentira, ¿verdad? Limpio entendimiento. Entonces, para eso le está escribiendo esto Pedro, ¿verdad? Dice ahí, para que tengáis memoria, versículo 2, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, ¿verdad? Estas cosas de la segunda venida de Cristo, ya lo habían dicho los profetas, como dice aquí, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Tres, los profetas, Cristo y los apóstoles, dice, han dicho esto, ¿verdad? Para que tengan memoria, para recordarles lo que Cristo dijo. Cuando habla de aquí del mandamiento, habla de la segunda venida del Señor. Así que yo les estoy recordando esto. Ahora, Pedro sabía, como todos los cristianos entendemos, que estamos en los últimos tiempos. Entonces, por eso dice en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿qué son los postreros días? Los últimos, ¿sí? Que en los postreros días vendrán, ¿qué? Burladores, ¿sí? Andando según sus propias concupiscencias. Tanto Pedro como sus lectores sabían que estábamos ya en los últimos días. Y en estos días, dice, van a aparecer burladores, ¿verdad? Lo que se conocía como los falsos maestros. Y estos se burlan precisamente de la segunda venida. Dice aquí que andan según sus propias concupiscencias, ¿verdad? Están tan ocupados en sus concupiscencias, ¿verdad? Que en sus deseos carnales, que no tienen tiempo para considerar la verdad, ¿verdad? Entonces, por eso los burladores hacen lo que dice el versículo 4, ¿verdad? Que vendrán burladores andando con sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde dice que va a venir el Señor? ¿Sí? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, los burladores dicen esto en dos formas. La primera, dice ahí, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Verdad? ¿De dónde agarramos esto? Bueno, nosotros ya sabemos, los profetas, Cristo y los apóstoles, ¿verdad? Y luego dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Oye, nada ha pasado. ¿Por qué hablan de la segunda venida? ¿Sí? Bueno, por eso Pedro nos habla, quiere animar aquí a quien está escribiendo, ¿verdad? Que la segunda venida es para animarnos. Bien, entonces aquí está diciendo en el pasaje que hay burladores, ¿verdad? Yo quisiera preguntarles, ¿alguna vez se han burlado de algunos de ustedes por ser creyentes? Los que están en la pantalla, que son nuevos creyentes, algunos de ustedes, ya que son cristianos, alguien les ha dicho, oye, pues, ¿por qué crees en esas cosas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Así pasa con los creyentes, y es lo que está diciendo aquí Pedro, ¿verdad? Que los burladores vienen, ¿verdad? Ah, ¿cómo vas a creer en la segunda venida? Eso no pasa. Entonces vienen los burladores. Yo recuerdo que cuando acepté a Cristo como Salvador, la primera cosa que quise hacer es compartir mi fe.
Y cómo se burlaban de mí. Y me decían cada cosa que yo no sabía qué decirles. Entonces me dediqué a leer la Biblia y me metí al seminario aquí, a un curso especial, porque yo quería saber la Biblia. ¿Cómo le voy a decir a estos cosas que están equivocados? ¿Verdad? Entonces viene con madurez y conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que este pasaje comienza a decirnos, ¿verdad? Que habrá burladores, ¿verdad? Ah, este, la gente nos ve como ignorantes, ¿verdad? Pero la vida cambia. Y ellos son los que están mal, ¿verdad? Entonces este pasaje nos habla de la venida del Señor, ¿sí? Y habrá burladores. Cuando venga el Señor, va a haber burladores, ¿sí? Así que Pedro les quiere animar en esta carta, ¿verdad? Les quiere animar y por eso les dice amados. Ahí en el versículo 1 dice amados. En el versículo 8 más, oh amados, en el versículo 14, por lo cual, oh amados, en el versículo 17, así que vosotros, oh amados, ¿verdad? Hay un interés personal por estos que le está escribiendo y los quiere animar, ¿verdad? Ya habló de los falsos en el capítulo 2 y ahora los quiere animar, ¿sí? Así que vamos a sufrir burlas, ¿verdad? Pero tenemos que estar seguros que el Señor viene, ya que los va a animar con la venida del Señor y el próximo domingo vamos a seguir con este tema de la segunda venida del Señor como un motivo de ánimo y luego les va a decir cómo deben vivir a base de la segunda venida del Señor, ¿sí? Así que vamos a animarnos con la segunda venida del Señor. Aunque haya personas que se burlan, aunque haya personas que no están de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar seguros que el Señor viene. Que no saben cómo, bueno, ya leímos que si el Señor viene y lo que va a acontecer. ¿Qué es lo que va a acontecer antes de que el Señor venga? Habrá burladores. Sí, pero ya cuando viene el Señor, que leímos, Los muertos en Cristo resucitarán. y nosotros seremos arrebatados. Y los que aún vivamos, Sí. Así que tenemos que animarnos. Por eso dice ahí en el versículo 18 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, animaos con estas palabras. Y eso es lo que Pedro está haciendo ahorita, nos va a animar con estas palabras. El Señor viene. ¿Sí? Así que yo quisiera animarles, hermanos. Pase lo que pase, el Señor viene. ¿Sí? Y viene pronto. Entonces debemos ser motivados por eso. No vamos a pasar por la tribulación. ¿Sí? Pobres de los que no conocen al Señor. Por eso es que es bien importante que aquellos que amamos conozcan al Señor, ¿verdad? Vamos a ver en este pasaje la próxima semana que habla de un infierno de fuego. Y 3 veces repite fuego, va a haber fuego. Y no queremos que las personas que amamos pasen por eso. Por eso hay que testificarles. Hay que hablarles del Señor. ¿Sí? Que conozcan al Señor. Porque esto anima. El Señor viene por nosotros. ¿Cómo ven? El tiempo se nos acaba. ¿Sí? ¿Sí? Y ellos no entienden, porque para ellos es locura. ¿Sí? Así es. Y aquí Pedro pensaba, ¿verdad? Que lleva a venir pronto. Y Pablo también decía lo mismo, ¿verdad? El Señor ya viene. No llega, así que lo estamos anticipando. En cualquier momento dice que viene como ladrón en la noche. Sí, sí, así es. Bueno, pues la próxima semana vamos a estudiar cómo Pedro responde a estos falsos maestros sus preguntas. ¿Dónde dice esto? Todo sigue igual. Bueno, él va a contestar estas preguntas, ¿verdad? Y lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, pues ¿por qué no le damos gracias a Dios? Porque tenemos la convicción de que un día vamos a estar con Él. ¿Sí? Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra.
que así como animó a estos destinatarios, pues nos anima también a nosotros el saber que un día vamos a estar contigo. Así que te agradezco, Señor, este tiempo que nos das de pues, meditar en tu palabra. Y te pido, Padre, que nos hagamos edificados, animados y compartiendo lo que ha pasado con nuestras vidas. Así que te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.